Hola, ¿cómo estás? Esta es una charla introductoria a la materia de comportamiento organizacional en la maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Y lo que quiero plantear son 2 o 3 temas para pensar y que vamos a desarrollar en el conjunto de la materia. Es decir, lo que vamos a aplicar estos pensamientos o criterios que vayamos viendo, porque son criterios macro para entender lo micro. Hay un concepto en psicología un poco olvidado injustamente, que es el de isomorfismo, es decir, iso es lo mismo y morfos la forma. Es decir, que en distintos niveles de organización de la materia se dan las mismas estructuras funcionales. Entonces, yo voy a ir un poco más atrás y voy a tomar a Hermes Trismegisto, un sacerdote egipcio del siglo XXV aproximadamente, muy difícil. Algunos dicen que es un personaje mitológico casi, que tenía una frase que es: como es arriba, es abajo. Este es un tema muy interesante porque quiere decir que en los distintos niveles las leyes son las mismas, lo mismo que comentábamos con el isomorfismo, es decir, que lo que sucede en el cosmos sucede en las organizaciones, en las sociedades, en las personas. Entonces, fíjense ustedes, el cosmos es un orden que surge ante un desorden, que es el caos, así lo llamaban los griegos, del caos al cosmos. Esta organización parece, digamos, eterna, parece congelada. Sin embargo, dentro del cosmos pervive el caos. Nosotros estamos en el sistema solar. Pensamos que esto no va a variar. Bueno, no sé si muchos de ustedes sabrán, al Sol le queda un tiempo hasta su muerte. Son 4.500 millones de años. No creo que a nosotros nos sorprenda. Son bajas las probabilidades de que estemos por aquí. Pero tiene su fin. Se va a convertir en una enana blanca, va a implotar y desaparecerá el sistema solar, tal como lo conocemos. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a un concepto fundamental, a mi juicio fundamental, para entender a las organizaciones. En el 1978 yo di mi primer seminario en la Facultad de Psicología, que era Técnicas de Análisis Institucional, e hice la primera intervención en una organización, en una empresa, en una pyme. Es decir que llevo más o menos 46 años en los cuales, pensando y pensando, hay un concepto central para entender el funcionamiento de una organización, que es el de entropía. ¿Qué es el concepto de entropía? Es la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que todo sistema librado a sí mismo se va desgastando hasta dejar de funcionar. Bueno, ¿cuál es la velocidad a la cual los sistemas se desgastan? Dependen de cuál es la capacidad de generar negentropía, es decir, de aportar información bajo sus distintas formas. Para tomar un ejemplo sencillo, un ser humano, un bebé, digamos, necesita entropía negativa, de lo contrario, fenece. Es decir, ¿cuál es la entropía negativa? Información, alimento, cariño, amor, cuidado. Bueno, todo eso hace que el bebé sobreviva. El bebé se transforma en un niño, alimentación, educación en nuestro contexto, se transforma en un hombre, alimentación, ejercicio, se transforma en un adulto mayor, seguir ejercitando la mente. Es decir, que si nosotros no proporcionamos entropía negativa, es decir, energía bajo distintas formas, se acelera el ciclo y la persona, digamos, va a desaparecer por las debilidades que tenía cuando nació. Es decir, posiblemente en el momento del nacimiento, en el ADN, están las causas de nuestra muerte probable. Entonces, con las organizaciones pasa algo similar. El momento fundacional es el momento donde están las principales fisuras posibles
en la organización, en su desarrollo. Luego, digamos, comenzará un proceso por el cual deberá generar energía negativa. Ahora bien, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales? Primero, la primera cuestión fundamental es que toda organización tiende a realizar siempre lo mismo y que la llevó a estar en un estado de equilibrio. Un estado de equilibrio. Entonces, ese estado de equilibrio, digamos, es como el cerebro, ¿no? Es decir, estoy en estado de equilibrio, no necesito gastar energía de más. ¿Cuál es la cuestión? Que mientras que las organizaciones buscan la continuidad, el contexto es disruptivo. ¿Qué es un contexto disruptivo? La pandemia, antes de la pandemia la crisis de Lehman del 2008, antes de la crisis de Lehman la crisis del 2012 en la Argentina, antes de la crisis del 2012 el tequila en el 95, antes del tequila en el 95 la hiperinflación del 89, antes de la hiperinflación del 89 la crisis del 29, que fue una crisis mundial, el pánico financiero en la Argentina de 1890, el pánico financiero en New York y después global de 1873, es decir, y hay un montón de sucesos intermedios. Estoy nombrando los más familiares a nosotros. Es decir, que el contexto es continuamente disruptivo. ¿Y cuál es el problema, digamos, de esto? Bueno, voy acá a tratar de no irme demasiado de la cuestión. El gran tema para la supervivencia organizacional es el feedback. Entonces, el gran tema para neutralizar el proceso entrópico es el feedback. Hay dos tipos de feedback fundamentales, hay más tipos de feedback, pero en lo fundamental el feedback positivo, ¿qué es? Seguir haciendo lo que hacemos bien para ser cada vez mejores, especialización. El feedback negativo es cambiar lo que no está resultando tan bien, sobre todo antes de que resulte mal, para poder adaptar nuestros sistemas y procesos a las demandas del entorno. Entonces, este feedback negativo es aprendizaje. Por eso se habla de salir de la zona de confort y demás. Zona de confort es el feedback positivo. Bueno, para ser un poco más, digamos, claro, yo he visto muchísimas organizaciones que tuvieron éxito y que después desaparecieron. Hay muchos ejemplos, no quiero dar ejemplos muy, digamos, entrar en detalles, pero para decir cosas genéricas y del relato cotidiano, la mejor fábrica de látigos no sobrevivió al motor de explosión, digamos, porque digamos, se acabaron los caballos, para el transporte humano. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Cuando una organización tiene éxito, tiende a hacer siempre lo mismo. Voy a poner un ejemplo muy cortito cuyo caso vamos a ver, que es el ejemplo de la Big Blue, es decir, la IBM de mediados y fines del siglo pasado. Era empresa excelente en hacer, digamos, mainframes, es decir, enormes computadoras, digamos, enorme capacidad de procesamiento para la época, menor que la de un celular ahora. Bueno, esto llevó a que cada vez lo hicieran mejor, pero el tema era que había tantos recursos y sistemas y cuestiones puestas que lo que no se vio era que el abaratamiento progresivo de la tecnología, que fue un salto espectacular. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que casi quiebra IBM. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Siempre los CEOs de IBM eran personas que venían de ventas y de dentro de IBM. Bueno, tuvo que poner una persona de afuera, una persona que venía, digamos, de McKinsey y de Amex, digamos, que no tenía idea, digamos, del negocio de IBM, pero tenía mucha idea de cómo recuperar una compañía. La acción, que había pasado de $120 a 18, en momento casi de la quiebra, con pérdidas de miles de millones de dólares. Bueno, la recuperación fue justamente, digamos, dejar de hacer lo que mejor hacía para empezar a hacer otra cosa. Esto, digamos, se llama la paradoja del éxito. Es una de las cuestiones
que vamos a ver en el caso, y que son interesantes porque en el orden subsiste la semilla del caos. Es decir, en el éxito subsiste lo que nos puede llevar al fracaso. Este es un tema central. ¿Por qué? Por el proceso entrópico. Por el proceso entrópico del desgaste de los sistemas cuando no se producen adaptaciones a los cambios contextuales. Bueno, este tema, digamos, fue graficado por Peter Senge muy bien con el tema de la rana hervida, que ya lo explicaremos, ¿no? La rana que se pone, que está cómoda en el fondo de una olla y no sale y se siente cómoda, va aumentando la temperatura de a poco, pero en un momento pasa de sentirse cómoda a sentirse débil, el agua empieza a calentarse demasiado, ya no tiene fuerza para saltar y es la metáfora de la rana hervida. Así que en este sentido, digamos, esta cuestión entre constancia, dilución, entropía y neentropía es la base de todo lo que vamos a trabajar. Hay otra cuestión también que es la naturaleza del trabajo. La naturaleza del trabajo que está cambiando a pasos agigantados. ¿Qué era el trabajo en el clasicismo? ¿Qué era el trabajo en la Edad Media? ¿Qué era el trabajo en el industrialismo primitivo, en la sociedad industrial madura, y qué es el trabajo hoy y hacia dónde va? Bueno, estos temas yo los pondría, los resumiría en una pregunta con la cual voy a cerrar. Y esa pregunta la vamos a pensar para cuando desarrollemos los temas, que es: ¿Aristóteles trabajaba? Nos vemos tratando de armar una respuesta. Muchas gracias.